Yo formaba parte de la División 29 de Infantería del Ejército de Estados Unidos, que tenía la misión de desembarcar en Normandía. El día D, a las 8 horas 40 minutos, nos ordenaron pasar de los buques de transporte a las lanchas de desembarco. Era un día oscuro y plomizo. El mar estaba muy encrespado y esas pequeñas lanchas botaban arriba y abajo sin parar. La lancha de asalto encalló en un banco de arena. Bajamos las rampas y saltamos al agua. Y aún nos quedaban unos 20 metros antes de llegar a tierra firme. Cuando salté al agua, me llegaba casi hasta la nariz. Debía llevar unos 30 kilos de equipo. Cuando me era imposible seguir avanzando, me dejaba caer en la arena para recuperar el aliento. Y ese fue el momento en que hicieron la foto. Entonces no vi ningún fotógrafo. Por supuesto, tampoco andaba buscándolo. Solo estaba tratando de llegar a la orilla para ponerme a cubierto. Estábamos muertos de miedo. 6 de junio de 1944, el legendario día D. Las tropas aliadas desembarcan en la costa de Normandía. Bajo el mando del general Eisenhower, la operación coge a los alemanes por sorpresa. Los nazis se esperan una invasión, pero no saben dónde ni cuándo. Más de 600.000 soldados, la mayoría estadounidenses y británicos, desembarcan en suelo francés. Mientras, en el frente oriental, el ejército soviético continúa avanzando. Para Europa, el desembarco marca el primer paso hacia la liberación del yugo nazi. El 15 de agosto se produce un segundo desembarco de tropas norteamericanas y británicas apoyadas por brigadas de la resistencia en las ciudades francesas. Cuando las dos ramas de la columna se unen, el 12 de septiembre, París ya ha sido liberada. A partir de entonces, los alemanes se van retirando en desbandada hacia el este. La derrota nazi se completa el 30 de abril de 1945, cuando Hitler se suicida en Berlín. John Morris era redactor jefe de la revista Life en Londres. Se eligió a 6 fotógrafos para captar imágenes del desembarco, entre ellos Robert Capa, el fotógrafo de guerra más famoso de la época. Cuando los 6 desaparecieron, John Morris supo que el desembarco era inminente. Mi único recuerdo claro de Capa antes del día D fue en la oficina. Ofreció una gran fiesta en honor de Ernest Hemingway. Nadie quería hablar del peligro. Todos sabíamos que existía, pero no lo mencionamos. Nos sentimos como periodistas que estaban cubriendo la noticia más importante de la historia. Y en consecuencia, sentíamos una enorme responsabilidad. Estas fotos eran extremadamente importantes. Los estadounidenses estaban librando una guerra a 6.000 kilómetros de sus propias orillas. ¿Por qué iban a hacerlo? Tenían que ver a lo que se enfrentaban sus hombres. Creíamos en esa guerra. Era una guerra que había que ganar. Las fotos de Robert Capa tardaron más de 2 días en llegar a Londres. Todas las agencias del mundo pedían fotos y la espera se le hizo interminable a John Morris. El resultado fue que los negativos se dañaron debido a un revelado apresurado. Ordené al laboratorio de Life que lo hiciera rápidamente. Y un joven técnico puso las películas en una secadora y les dio más calor de lo habitual a causa de las prisas. Y unos minutos más tarde, entró en mi despacho gritando histérico: "Se han destruido, se han destruido". No podía creerlo, así que fui corriendo al cuarto oscuro que estaba en una planta inferior y miré las películas. En una, nada. Miré la segunda y lo mismo, nada. Y la tercera, nada. Y por fin, en el cuarto carrete de película, en el último, encontré un trozo de película con unos 11 fotogramas que sí tenían imágenes. Life publicó esas fotos diciendo que estaban ligeramente desenfocadas. Y dijeron que, como tenían mucho grano, parecía que el soldado estuviera temblando. A Capa le pareció una broma, gracias a Dios. E incluso tituló el libro que escribió sobre sus aventuras Ligeramente desenfocado. Eso me tranquilizó. Cuando me licenciaron y volví a casa, mi madre había recortado estas fotografías de la revista Life. Me las enseñó. Señaló este y me preguntó: ¿este no eres tú?
Y dije que era probable que fuera yo. Se me parecía y recuerdo que estuve en esa postura. Esa foto, en cualquier caso, me convirtió en una persona distinta. Por entonces tenía unos 19 años. Eso fue algo importante en mi vida, pasar de la adolescencia a la edad adulta.